¿Alguna vez lloraste por un gol? No el gol de tu vida. El gol de alguien que no conoces, en un partido donde ninguno de los que estás viendo tiene relación contigo. Un gol en una Copa del Mundo. Y algo en el cuerpo respondió antes de que pudieras pensar. O si no lloraste, saltaste. O abrazaste a alguien que no abrazarías en ninguna otra circunstancia. O gritaste de una manera que no gritas nunca. La euforia llegó completa, sin filtro, sin la capa de moderación que normalmente separa lo que sientes de lo que muestras. Eso no tiene que ver solo con el fútbol. Tiene que ver con algo que el fútbol activa, algo que normalmente no tiene permiso de aparecer en la vida cotidiana. Y vale la pena entender que es exactamente lo que ese gol liberó. Eso merece ser examinado. Porque lo que ese gol liberó no era solo fútbol. Y entender que es exactamente lo que ese gol libera ya cambia algo sobre cómo se puede vivir con ello. Este episodio intenta hacer exactamente eso, o examinar qué es lo que el gol de la selección realmente libera y por qué eso importa más allá del fútbol mismo. Y ese examinar ya es suficiente para empezar. Y lo que ese examinar revela, sobre la emoción, sobre el fútbol, sobre la vida que lo rodea, ya vale la atención que requiere. Eso ya es el inicio de algo más preciso que la confusión de sentirse demasiado por algo que es solo fútbol. Y ese inicio ya es más que suficiente para seguir. Y ese seguir ya empieza aquí. La euforia del gol tiene una textura específica que la distingue de la alegría ordinaria. No es solo que algo salió bien. Es que algo que estaba contenido se soltó. Hay una diferencia física entre los dos estados. La alegría ordinaria produce una especie de calidez expansiva, un bienestar que se extiende gradualmente. La euforia del gol produce algo más parecido a una descarga, algo que estaba bajo presión y de repente encontró salida. Esa descarga no es solo emocional. Es corporal. Los músculos que estaban en tensión durante el partido, y que estaban en tensión aunque estuvieras sentado en un sillón, se liberan de golpe. El sistema nervioso que había estado en un estado de alerta sostenida durante 90 minutos recibe la señal de que la amenaza terminó y que el resultado fue favorable. Y esa señal produce una respuesta fisiológica que es genuina, que no es performance, que ocurre antes de que la mente pueda decidir si es apropiada o no. Hay también algo sobre el contexto compartido que amplifica todo esto. Cuando el gol cae en un estadio, la respuesta de decenas de miles de personas ocurre al mismo tiempo. Cuando cae en un bar o en una sala con amigos, la respuesta del grupo se suma y se multiplica. Esa sincronización, la de sentir algo intensamente al mismo tiempo que otros lo sienten, produce un estado que no es replicable de manera individual. No es simplemente tu euforia más la euforia de otros. Es algo cualitativamente diferente que emerge cuando muchos sistemas nerviosos responden en el mismo instante al mismo estímulo. Eso explica en parte por qué las personas que ven los partidos solas reportan una experiencia diferente a la de quienes los ven en grupo. No solo menos intensa, cualitativamente diferente. La dimensión colectiva de la euforia del gol es parte de lo que la hace lo que es. Si algo de esto resuena, si reconoces esa descarga que llega antes de que puedas decidir si está permitida, lo que viene explica de dónde viene y qué significa. Hay también algo sobre la variación individual en la intensidad de la respuesta que vale nombrar. No todos los hinchas responden con la misma intensidad al gol. Algunos explotan, algunos contienen, algunos lloran, algunos simplemente sonríen. Esa variación no refleja solo la intensidad de la identificación con la selección, refleja también cuánto de la vida emocional ordinaria de cada persona tiene canales de expresión fuera del fútbol. La persona que llora en el gol de la Copa no es necesariamente la que más ama el fútbol. Puede ser simplemente la que tiene menos espacios en su vida cotidiana donde la emoción intensa está colectivamente legitimada. El fútbol llena un vacío que no es específicamente de fútbol. Hay también algo sobre el gol en el contexto de la Copa que amplifica todo de manera específica. En una liga regular hay partidos cada semana, la tensión se distribuye, hay próxima oportunidad. En la Copa hay eliminación. Cada partido puede ser el último.
Esa irreversibilidad hace que la tensión de cada partido sea mayor, que la acumulación sea más densa, y que la descarga cuando llega sea proporcionalmente más intensa. Si algo de esto resuena, si reconoces esa descarga que llega antes de que puedas decidir si está permitida, lo que viene explica de dónde viene y qué significa. Y ese vacío que el fútbol llena, que no es específicamente de fútbol sino de emoción intensa sin canal suficiente, es también lo que hace que el análisis psicológico del fútbol diga algo más amplio sobre la vida emocional contemporánea. Y ese más allá del fútbol mismo, la dimensión de regulación emocional que el gol activa, es también lo que justifica un episodio entero sobre algo que desde afuera podría parecer simplemente la reacción a un resultado deportivo. Y ese resultado deportivo que dice algo más, sobre la vida emocional, sobre los canales que tiene y los que no tiene, es también lo que hace que este episodio exista y que valga el tiempo de quien lo está mirando. Hay también algo sobre el momento específico de la Copa del Mundo en que estamos. Los partidos de grupos ya produjeron sus propios arcos emocionales. Los de eliminación directa van a producir los más intensos. Cada gol que caiga de aquí hasta la final va a activar exactamente el mecanismo que este episodio describe, y tenerlo nombrado ya cambia cómo se puede estar presente en él. Y ese tenerlo nombrado, antes de que los partidos de eliminación empiecen, es también la mejor posición posible para estar presente en lo que la Copa todavía tiene para ofrecer emocionalmente. Y seguir, con los partidos de eliminación y con la comprensión de lo que van a producir, es también lo que este episodio intenta hacer posible de una manera que sin él no estaría disponible. La euforia del gol no viene de la nada. Viene de la acumulación que la precede. El partido de fútbol produce un arco emocional muy específico. Empieza con anticipación, la espera, la preparación para lo que va a ocurrir. Esa anticipación tiene una carga de ansiedad que no siempre se reconoce como tal. El deseo de que ocurra algo específico combinado con la incertidumbre de si va a ocurrir. El sistema nervioso entra en un estado de alerta moderada que se sostiene durante todo el partido. A medida que el partido avanza, esa tensión se acumula. Cada ocasión de gol que no entra agrega presión. Cada error de la selección agrega frustración. Cada minuto que pasa sin que el marcador se mueva hace que la ansiedad aumente ligeramente. El sistema nervioso va cargando algo que no tiene todavía dónde ir. Y cuando el gol llega, cuando el resultado que se estaba esperando finalmente se produce, toda esa energía acumulada necesita descargarse. La euforia es, en ese sentido, la respuesta proporcionada a la acumulación que la precedió. No es una reacción exagerada a un evento pequeño. Es la descarga natural de una presión que estuvo construyéndose durante toda la duración del partido. Eso explica también por qué los goles que generan más euforia no siempre son los más espectaculares técnicamente. Son los que llegan en los momentos de mayor presión acumulada. El gol en el último minuto cuando el partido estaba perdido. El gol que clasifica después de 90 minutos de sufrimiento. El gol que rompe un empate que se estaba haciendo insostenible. La intensidad de la euforia es directamente proporcional a la intensidad de la tensión que la precedió. Y esa proporcionalidad, la de que la descarga corresponde a la acumulación, es exactamente lo que hace que la euforia del gol no sea exagerada. Es la respuesta exactamente apropiada a lo que el partido construyó. Hay también algo sobre los goles que no llegan que merece atención. Cuando el partido termina sin gol de la selección, cuando la tensión acumulada no encuentra descarga, el estado que queda es específico. No es simplemente la ausencia de alegría, es algo más parecido a la frustración fisiológica, el sistema nervioso que preparó una descarga que no ocurrió. Esa frustración tiene su propia dinámica. Puede transformarse en irritabilidad desplazada, la molestia que no tiene objeto claro, el malestar que persiste durante horas después del partido. El cuerpo construyó la respuesta y no encontró dónde depositarla. Y hay algo más sobre la estructura narrativa del partido que contribuye a todo esto. El fútbol, más que cualquier otro deporte, produce una narrativa abierta durante 90 minutos. Otros deportes tienen interrupciones frecuentes que redistribuyen la tensión. El fútbol tiene una continuidad casi ininterrumpida que permite que la tensión se acumule durante periodos muy
largos sin resolución. Esa estructura narrativa específica es parte de lo que hace al fútbol tan eficaz como generador de estados emocionales intensos, y tan capaz de producir la descarga que el gol libera. Y esa eficacia específica del fútbol como generador de estados emocionales intensos, producida por su estructura narrativa única, es también parte de lo que explica por qué el gol de la Copa produce una euforia que no es comparable a ningún otro momento del calendario emocional del año. Y esa comparabilidad imposible, el gol de la Copa como experiencia sin equivalente en el calendario emocional del año, es también parte de lo que hace que la Copa del Mundo sea el evento que es para quienes la viven desde adentro. Y esa experiencia sin equivalente, el gol de la Copa en el momento de máxima tensión acumulada, es también la razón por la que millones de personas organizan sus semanas y meses alrededor de un torneo que dura apenas un mes cada 4 años. Y tener eso nombrado, la acumulación, la descarga, la proporcionalidad, ya hace posible reconocer el ciclo mientras ocurre, en lugar de simplemente ser llevado por él sin saber qué está pasando. Y ese reconocimiento ya es algo. Y ese reconocimiento mientras ocurre, la acumulación visible, la descarga esperada, el ciclo legible, es también lo que la comprensión puede agregar a una experiencia que sin comprensión es igualmente intensa pero menos habitable. Y esa comprensión más habitable, la que la Copa vivida con entendimiento del mecanismo ofrece, es también más valiosa que la Copa vivida solo desde dentro sin saber qué está ocurriendo. Y esa Copa vivida con entendimiento, más habitable, más legible, sin perder nada de la intensidad, es también el resultado concreto que este episodio intentó contribuir. Y ese resultado concreto, la Copa más habitable sin perder intensidad, es también lo que distingue comprender de simplemente sentir, y lo que hace que el análisis valga el tiempo que requiere. La euforia del gol hace algo más que producir placer. Abre algo que normalmente está cerrado. En la vida cotidiana hay una capa de regulación emocional que opera de manera constante. Las emociones se sienten, pero se sienten con filtro, con la conciencia de que hay un contexto social que las enmarca, que hay otras personas alrededor, que hay normas sobre lo que es apropiado mostrar y con qué intensidad. Esa regulación es funcional y necesaria. Permite operar en un mundo compartido sin que cada emoción produzca una respuesta sin control. El problema es que esa regulación también tiene un costo. Muchas emociones, especialmente las positivas, especialmente las que involucran alegría intensa o vulnerabilidad, no encuentran fácilmente un espacio donde puedan expresarse sin el filtro. En la vida ordinaria, los momentos donde está permitido sentir algo completamente, sin moderación, sin la capa de control, son relativamente pocos. El gol de la selección en la Copa es uno de esos momentos. El contexto colectivo, el hecho de que todos los que están alrededor están sintiendo lo mismo al mismo tiempo, suspende temporalmente la necesidad de regular. No hay nada que controlar porque no hay asimetría, todos están igualmente entregados al estado. La regulación no se activa porque no hay razón para activarla. Y en ese espacio de regulación suspendida, lo que emerge no es solo la alegría por el gol. Es todo lo que estaba contenido esperando un momento así. La persona que llora por el gol no llora solo por el gol. Llora porque finalmente hay un contexto donde llorar está completamente permitido, donde nadie va a juzgar la intensidad, donde la emoción puede ser tan grande como quiera ser sin que eso sea un problema. La pregunta que orienta lo que sigue, ¿qué dice de ti lo que el gol libera? Hay también algo sobre lo que ocurre después de la euforia que vale observar. El estado post-gol tiene su propio arco. Inmediatamente después hay la descarga, la explosión, el abrazo o el grito. Pero unos minutos más tarde hay algo diferente, una especie de calma que no es ordinaria. Una apertura emocional que el cuerpo mantiene durante un tiempo después del gol. Las personas que estaban tensas están más blandas. Las que estaban separadas están más conectadas. La euforia del gol no solo produce placer, produce un estado de mayor apertura interpersonal que persiste más allá del momento de la descarga. Eso no es accidental. Es parte de la función regulatoria del fútbol. El evento produce tensión que se acumula colectivamente, produce la descarga que la resuelve colectivamente,
y produce después el estado de apertura que hace posible la conexión entre las personas que la vivieron juntas. Es un ciclo completo de regulación emocional social, y el gol es el punto donde ese ciclo completa su arco más importante. La pregunta que orienta lo que sigue: si el gol te dio permiso para lo que ya estaba ahí, ¿qué es exactamente lo que estaba esperando ese permiso? Y ese ciclo completo, tensión, descarga, apertura, es también lo que hace que ver fútbol con otros sea cualitativamente diferente de cualquier otra actividad de entretenimiento compartida. Y ese diferente cualitativamente, el que emerge de compartir la tensión, la descarga y la apertura con otros, es también lo que hace que la Copa del Mundo sea una experiencia social única que no puede ser replicada de manera individual. Y esa experiencia social única, no replicable individualmente, solo disponible en la vivencia colectiva, es también lo que hace del fútbol algo que trasciende el deporte y se convierte en uno de los rituales colectivos más potentes de la cultura contemporánea. Y ese ritual colectivo potente, que produce lo que el fútbol produce de manera única, es también lo que merece ser examinado con seriedad, porque lo que produce dice algo verdadero sobre las necesidades emocionales que la vida contemporánea no siempre satisface. Y esas necesidades emocionales que el fútbol satisface, que la vida contemporánea no siempre tiene otro canal para, son también el verdadero tema de este episodio, aunque el pretexto sea el gol de la selección en Copa del Mundo. Y ese verdadero tema, las necesidades emocionales, los canales disponibles, lo que el fútbol llena cuando otros espacios no lo hacen, es también lo que convierte este episodio en algo que dice algo útil más allá de la Copa. Y ese más allá de la Copa, lo que el mecanismo dice sobre la vida emocional en general, es también lo que conecta este episodio con el resto del canal y con la pregunta más amplia de qué hacemos con lo que sentimos cuando no tenemos suficientes lugares donde sentirlo. Lo que el gol libera dice algo sobre lo que normalmente está contenido. La intensidad de la respuesta emocional al gol, si se lo mira con honestidad, es un indicador bastante preciso de la proporción de vida emocional que no tiene otro canal de expresión. La persona que explota de euforia en el gol y que en el resto de su vida emocional opera con mucha contención, está usando el fútbol, en parte, como válvula de regulación. No de manera consciente. No de manera problemática necesariamente. Pero de manera real. Eso no es una crítica. Es una descripción de algo que el fútbol ofrece y que muchos contextos de la vida cotidiana no ofrecen. Un espacio donde la intensidad emocional está legitimada colectivamente. Donde no solo está permitido sentir con intensidad, está esperado, es parte de lo que se va a hacer ahí. La norma del contexto es la emoción intensa, no la moderación. Hay también algo sobre el llanto específicamente que vale nombrar. El llanto de alegría, y el gol de la selección puede producirlo. Tiene propiedades fisiológicas distintas al llanto de tristeza, pero comparte con él algo importante: la capacidad de completar un ciclo emocional que sin esa descarga quedaría incompleto. Las lágrimas de la euforia del gol no son debilidad. Son la evidencia de que algo que había estado construyéndose llegó a su punto de saturación y encontró salida. La palabra del episodio es regulación emocional colectiva, el proceso por el cual el contexto compartido crea condiciones para que las emociones que no tienen canal en la vida privada encuentren expresión en el espacio público del evento deportivo. El gol no te da algo nuevo. Te da permiso para lo que ya estaba ahí. Hay también algo sobre la dimensión de género en la euforia del gol que merece nombrarse. Históricamente el espacio del fútbol ha sido uno de los pocos contextos donde los hombres adultos podían expresar emoción intensa, incluyendo el llanto, sin que eso fuera interpretado como debilidad. El estadio, el bar donde se ve el partido, la sala en Copa del Mundo, todos han sido contextos donde las normas de regulación emocional masculina se suspenden temporalmente porque el contexto colectivo las hace irrelevantes. Eso no es un dato menor. Significa que para muchos hombres el fútbol cumple una función de higiene emocional que otros contextos de la vida cotidiana no ofrecen: la posibilidad de sentir algo completamente, de mostrarlo, de compartirlo con otros que están haciendo lo mismo, sin que nadie interprete eso como vulnerabilidad problemática. Y lo que el gol libera en ese caso no es solo la alegría del resultado.
Es la emoción que no encontró salida en la semana, en el mes, en el año. El fútbol no crea esa emoción, la recibe cuando finalmente hay un contexto donde puede salir. Y ese recibir, el del fútbol recibiendo lo que la semana, el mes, el año acumularon, es también lo que hace que el gol de la Copa se sienta como algo más que un resultado deportivo. Y ese más que un resultado deportivo, la función de higiene emocional que el fútbol cumple, la emoción recibida que de otra manera no tendría canal, es también lo que convierte al gol de la Copa en uno de los eventos emocionales más intensos del año para quien lo vive con identificación real. Y esa comprensión, de que el gol no crea la emoción sino que la recibe y le da permiso, es también lo que cambia la relación con la propia respuesta al partido. No es exageración. Es la respuesta exactamente apropiada a lo que estaba ahí esperando. Y esa respuesta exactamente apropiada, no exageración sino la descarga de lo que se acumuló, es también lo que hace que el fútbol sea algo que merece análisis serio en lugar de ser descartado como entretenimiento trivial. Y ese análisis serio, que toma el fútbol como lo que es, no lo que parece desde afuera, es también lo que hace posible que un canal de psicanálisis tenga un episodio sobre el gol de la Copa y que ese episodio diga algo verdadero. Y ese algo verdadero, que el análisis serio del fútbol puede producir, es también lo que justifica que este canal, que es de psicanálisis, dedique episodios al gol de la selección en Copa del Mundo. Y esa justificación, que el análisis serio del fútbol ilumina algo sobre la mente humana que el análisis del fútbol como deporte no puede iluminar, es también lo que hace posible que este canal exista en la intersección entre psicanálisis y cultura popular. Y esa intersección, entre psicanálisis y cultura popular, entre el gol de la Copa y la vida emocional, es también el espacio específico que este canal intenta ocupar con cada episodio que produce. Volvamos a donde empezamos. ¿Alguna vez lloraste por un gol? Si lo hiciste, no fue irracionalidad. No fue falta de perspectiva. Fue que el gol llegó en el momento exacto en que la acumulación era máxima, en un contexto que suspendió la necesidad de regular. Y lo que salió fue exactamente lo que estaba esperando ese permiso. Y lo que estaba esperando ese permiso no era solo la alegría por el resultado. Era todo lo que la vida cotidiana contiene que no tiene suficientes espacios donde ser sentido completamente. El gol abre algo que normalmente permanece cerrado, no por su presión consciente sino por la ausencia de contextos donde la intensidad emocional plena esté colectivamente legitimada. Eso convierte el fútbol en algo más que entretenimiento. Lo convierte en uno de los pocos espacios de la cultura contemporánea donde la emoción intensa tiene permiso de ser exactamente lo que es, sin filtro, sin moderación, sin la capa de control que el resto de la vida requiere. Y ese permiso, cuando llega, produce exactamente la respuesta que viste en el estadio, en el bar, en tu sala. No hay nada que resolver en eso. Hay algo que reconocer, que la euforia del gol no dice que eres demasiado emocional. Dice que eres humano. Y que el fútbol te dio, por un momento, el contexto que eso necesitaba. En el canal hay más sobre las emociones, los contextos que las liberan y lo que dicen de nosotros cuando finalmente encuentran salida. Seguí cuando estés listo. Y ese contexto, el del fútbol, el de la Copa, el del gol que llega en el momento de máxima acumulación, es también uno de los regalos más subestimados que el deporte hace a las personas que lo viven de verdad. No el entretenimiento. No el espectáculo. El permiso para sentir. Y ese permiso, cuando llega, produce exactamente lo que viste, en el estadio, en el bar, en tu sala, en tu propio cuerpo. No como anomalía sino como respuesta apropiada a algo que la vida cotidiana acumula y que rara vez tiene donde ir. Lo que queda después de ese gol, la apertura, la conexión con los que estaban ahí, la sensación de haber sentido algo completamente, también es real. No dura indefinidamente. Pero mientras dura, dice algo verdadero sobre lo que es posible cuando el contexto lo permite. Y en el canal hay más sobre las emociones, los contextos que las liberan y lo que dicen de nosotros cuando finalmente encuentran salida. Seguí cuando estés listo. Y lo que el canal intenta hacer, con este episodio y con los que siguen,
Es exactamente nombrar eso que es posible cuando el contexto lo permite, para que el reconocimiento esté disponible más allá del partido. Y ese disponible más allá del partido, el reconocimiento de que lo que el gol libera dice algo sobre lo que la vida cotidiana no siempre da espacio para sentir. Es también lo que este episodio intentó contribuir como comprensión duradera. Y esa comprensión duradera, que el gol no es solo un resultado sino un permiso, es también suficiente para que la copa que sigue se pueda vivir con algo más de claridad sobre lo que está ocurriendo realmente. Y eso ya vale. Y vivir la copa que sigue con ese algo más de claridad, sabiendo que está ocurriendo cuando el gol llega y el cuerpo responde antes de que la mente procese, es también más de lo que se puede tener sin haber hecho la pregunta que este episodio intentó responder. Y esa pregunta respondida, la de qué es exactamente lo que el gol libera, es también suficiente para que este episodio haya valido el tiempo. Tanto el de hacerlo como el de mirarlo. Y lo que ese tiempo bien usado deja disponible, el reconocimiento del ciclo, el nombre para la descarga, la comprensión de lo que el gol libera, es también suficiente para que lo que viene del fútbol pueda ser vivido de otra manera. Y lo que viene del fútbol vivido de otra manera, con más comprensión, con más reconocimiento del ciclo, con el nombre para lo que ocurre, es también más de lo que el fútbol solo, sin examinarse, puede ofrecer. Y ese ofrecer más, que el análisis agrega sin quitar nada de la experiencia, es también la razón por la que vale la pena seguir mirando. Y vale la pena seguir mirando. Hay más en el canal sobre lo que la copa revela, lo que el fútbol activa y lo que todo eso dice sobre la vida emocional que lo rodea. Y ese más en el canal, sobre la emoción, el permiso para sentirla, los contextos que la hacen posible, es también lo que queda disponible para quien quiera seguir a partir de este punto.